Muy buenas tardes, noches, días, cualquier hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Consultorio 7. Yo estoy muy contenta porque por fin me estoy poniendo en contacto con un gran amigo de la carrera. Él ahorita ya es un gran oncólogo, joven oncólogo, y aceptó la invitación a venir a este podcast. ¿Cómo está, doctor Omar Torres? Muchas gracias, Kiara. Gracias por la invitación. Con todos los preámbulos que platicamos, que, oye, fíjate que estoy haciendo esto, me gusta tu proyecto, me deberías de invitar. O sea, honestamente tengo que decir, era algo más así como informal de, me gustaría participar. Claro, te invito. Y fue como, creo que va en serio. Sí. Y pasaron unos meses, ya estoy avanzando, ya estoy en esto. ¿Cuándo lo agendamos? Dije, no, pues lo prometido es deuda. Y aquí estamos, ¿no? Encantado de estar aquí. Me da mucho gusto que estés saliendo a experimentar otras áreas, ¿no? De oportunidad, otras áreas enriquecedoras como profesional de la salud, ¿no? Y pues como persona en general, me gusta mucho todo lo que estás haciendo, de la manera en la que lo estás haciendo. Y pues esa es la razón por la cual estamos aquí. Es todo. Bueno, para quienes no tengan este contexto, el doctor Torres y yo somos de la misma generación de medicina general. Pero él se especializó en una especialidad muy particular. Especial. Muy especial, muy especial, oncología. Vamos a empezar. Primero, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Ok, bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Omar Andrés Torres Galindo. Soy tijuanense, nací aquí en la Clínica 7, me imagino como la mitad de los tijuanenses, ¿no? Aquí tuve la oportunidad en Tijuana de hacer todos mis estudios, primaria, secundaria, allá por la colonia Presidentes. ¿En serio? Sí, por allá crecí, allá viví un par de años, ¿no? Fui a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ya sabes, análisis clínicos, desde ahí iba como ya un perfil hacia el área de la salud, ¿no? Exactamente no sabía qué, pero íbamos por ese camino y al culminar la preparatoria, pues tomé esa decisión. ¿Por qué? En realidad, tengo muchos recuerdos. De niño yo era una persona muy enfermiza, ¿no? Me la vivía en el médico. ¿En tu familia hay médicos? No, en mi familia no hay médicos. Mi familia es de números. Prácticamente toda mi familia, salvo las últimas generaciones, pero antes todo, contador, administrador, todo era más hacia el área de números. Yo fui el primer, pues siempre hay un loco, ¿no? Que sale por ahí con otras ideas. Pero recuerdo que toda mi infancia, o gran parte de mi infancia, estaba en contacto con médicos. Yo era un niño muy enfermizo, tenía alergias, crisis asmáticas. Corría, broncoespasmo. Me reía demasiado, broncoespasmo. O sea, salía no sé, un cambio de temperatura, broncoespasmo, ¿no? Recuerdo haber dado un tour por muchísimos médicos. Mi mamá hizo todo lo que pudo para tratar de mejorar esa condición. Y recuerdo haber conocido a muchos médicos. Digo, desconozco ahorita qué fue de ellos, ¿no? Pero recuerdo preguntas muy sencillas. Primero, es muy difícil estudiar medicina. O sea, recuerdo que a todos les hacía las mismas preguntas. Es muy difícil estudiar medicina. Le costó mucho trabajo estudiar medicina. ¿Cuántos años le invirtió a esto para ser médico? Y la última, digo, nunca hay que dejarlo de lado, pero sí era, ¿y cuánto gana un médico, no? Creo que desde prácticamente era niño, adolescente, las preguntas eran las mismas, ¿no? Y digamos que conforme va avanzando las etapas en mi vida, he podido contestar algunas de ellas, no todas, pero esa pasión por tener conocimiento, dije, me gusta aprender. Ajá. Me gusta aprender.
yo creo que en medicina puedo aprender todos los días algo nuevo y creo que eso me fue impulsando, ¿no? Tuve varias etapas en mi vida donde incluso en mi infancia, en mi adolescencia, ¿no? También vivía en los hospitales por cuestiones personales. Tuve una familiar ahí que estuvo enferma y vivía en el hospital, pero del otro lado, ¿no? Ok, como paciente. Como familiar, familiar. como paciente, como acompañante. Entonces creo Ok. que iba tejiendo ahí las dos partes de la moneda, las dos caras de la moneda, y decidí entrar a medicina, ¿no? Ya. Orgullosamente egresado de UABC, Cimarrón. UABC, sí, somos cimarrones. Mira que eso explica bastante. Sí, Explica bastante que tengas la perspectiva desde el paciente y claro. del familiar del paciente. Porque bueno, vamos a llegar para allá, pero yo he visto que haces mucho vínculo con tus pacientes y se ve reflejado. Es, es, Hace es, eres buen médico. eso espero, eso espero, eso espero. Uno ¿Y hace por lo que qué, puede. y por qué decides derivarte a onco? ¿Sabes? Eso me gustaría dejarlo para más adelante, A más ver, a al ver, a ver. ratito. Bueno, pues. Vamos a dejar picados un poquito ahorita a Vamos. los que nos escuchan, ¿no? O nos ven, no sé cómo nos estén. Las dos van a ser. Sí, espero que nos estén viendo y nos estén escuchando, ¿no? Definitivamente. Entonces, vamos a dejarlo más adelante porque me gustaría complementar por ahí algo más de lo que vamos a platicar. Con eso, digamos que vamos a dejarla pendiente, ¿no? Pasaremos a lo que sigue. Bien, ¿Sale? ¿Te parece? pues como gustes. Perfecto. Terminas entonces la etapa, La la especialidad. especialidad y actualmente, ¿Qué ¿qué hago? andas haciendo? Ok, perfecto. No, pues actualmente, digo, me tomó 12 años, ¿no? Poder llegar a decir, soy oncólogo médico. Actualmente laboro en Tijuana. Estoy ofreciendo servicios oncológicos, tanto de manera privada como en medicina institucional, lo cual es una medicina que te llena demasiado, ¿no? Enriquece en muchos aspectos, pero pues prácticamente proveedor de servicios y institución, ¿no? La mañana, en la tarde, fines de semana, y acomodándose como pueda. Te comentábamos, ¿no? El tráfico aquí Sí. es impresionante, entonces ahí tratando logísticamente de poder ofrecer estos servicios a la mayoría de los pacientes que lo requieran, ¿no? Yo vi en Instagram que era domingo 25 de diciembre y Así es. andabas subiendo que andabas haciendo visita. Una Y yo, visita, ¿no? La visita médica es importante. Trato de siempre, ¿no? Darles ese tiempo a los pacientes porque, pues, definitivamente el estar hospitalizado no es bonito. No es chido estar en un hospital, sentirte vulnerable en muchos aspectos, ¿no? En demasiados aspectos y es importante esa empatía de será 25 de diciembre, pero pues 25 de diciembre el paciente está hospitalizado, ¿no? 25 de diciembre, Navidad, ¿no? Celebres o no celebres esas festividades, tengas planes o no tengas planes, el paciente hubo algo que le interrumpió, ¿no? A lo mejor sus planes, lo que sea, y lamentablemente estaba ahí hospitalizado y pues habría que ser empático también con esa parte, ¿no? y antes de adentrarnos más en el tema de oncología, ¿cuántos años te tomó? Son 7 años de medicina general que las hiciste en Tijuana. Después. Ok. Pues prácticamente yo cursé la carrera, ¿no? Son 5 años de escuela como tal. Hice mi internado médico aquí también en Tijuana, en el regional número 1 del Instituto Mexicano. Recuerdo cuando nos dieron las plazas. El servicio lo hice justamente ahí en una plaza de vinculación, en el servicio de epidemiología. Aprendí muchísimo ese año. En verdad, vi muchas cosas, aprendí demasiadas cosas. ¿En el general? No, en la Clínica 1, también en el instituto, una plaza de vinculación. En realidad no recuerdo por qué, pero recuerdo que ese año salieron muchas plazas de vinculación y tuvimos la oportunidad de tener servicio social un poco distinto a lo convencional, ¿no? Creo que tiene sus pros, tiene sus contras, o sea, pero en realidad, en lo personal, ese año fue muy bueno, me dio la oportunidad de estar en contacto
con una parte de la medicina que no muchas veces estamos en contacto, ¿no? En cuanto a números, cosas administrativas, a ir manejando incidencias, prevalencias, cosas que las veíamos solamente en una clase, las veíamos solamente en algo, pero que en la actualidad me ha servido bastante, ¿no? Como para poder hablar de los casos, de los casos nuevos en oncología, cómo se está comportando. Me encanta ver gráficas, me encanta ver las curvas, que en realidad es gran parte de lo que uno como oncólogo hace, ¿no? Evaluar datos, sacar conclusiones, poder tomar mejores decisiones en base a esa evidencia que es importantísimo, ¿no? Entonces siento que ese año del servicio fue muy enriquecido, muy enriquecido. Muchos pacientes de enfermedades infecciosas, vi mucho tuberculosis, VIH, vi muchas cosas hasta una leptospirosis me tocó ver por ahí. O sea, porque no solo la epidemiología hospitalaria se maneja un poquito distinto a la epidemiología como de primer contacto, ¿no? Entonces hay ciertos casos que hay que buscar. Llega un paciente así como, parece infeccioso, no sabemos mucho qué es. Háblenlos de epidemio, a ver si no hay algo que tamizar, tomarle muestras, alguna enfermedad rara, saber de dónde vino, si había viajado recientemente, no sé, rickettsiosis, cosas muy interesantes, Y muy que son interesantes. súper necesarias para Claro, ¿no? detectar y justamente, contener pandemias o incluso. sea, justamente siento que el verdadero, les dieron foco, siento yo, ¿no? Considero que a través, influenza, ¿no? Es importante la prevención, el tamizaje, tener una logística, un médico completamente encargado de eso, ¿no? Especializado en todos esos procesos, pero pandemia nos vino a demostrar qué tan necesario es tener gente capacitada en estas áreas para tomar decisiones, para tomar acciones, ¿no? Para elaborar esquemas, planes, todos los lineamientos del tratamiento fueron dirigidos por este tipo de personal. Un agradecimiento. Sí, claro, ¿no? De hecho, con ese trabajo salvaron a muchísimas personas, ¿no? Fue un trabajo conjunto, todas las especialidades participaron, pero definitivamente ese año para mí, hablando del servicio, fue muy enriquecedor. Pues presentamos el ENARM, afortunadamente tuvimos la posibilidad de tener acceso a una residencia. Entré primero a medicina interna. Que son 3 o 4. Ok, hice 2 años de medicina Hacia interna, los ¿no? 2 se derivan. Técnicamente, en la actualidad, solo con 2 años es suficiente como para poder derivarte hacia el área de oncología médica. El primer año lo hice aquí, en el otro hospital de zona aquí en Tijuana, ¿no? En el otro regional, en la Clínica 20. También un año muy intenso, en realidad, muchísimo trabajo. Creo que ese año me sirvió mucho para aprender lo que en realidad iba a ser médico, ¿no? Mucho te cuentan, ¿no? Tomando a colusión eso que te, que te decía, de que es muy difícil ser médico. Las respuestas, no, pues pues si te gusta, no tanto, ¿no? O sea, son muchos años, hay que estudiar mucho, hay que sacrificar familia, amigos, cosas que vas a ir sacrificando, pero uno en la carrera dice, no es tanto. No es tanto. No es Ajá, tanto, como que no pesa tanto, ¿no? Como todos, ¿no? Porque habrá personas que les tuvieron que hacer muchas otras cosas para poder sacar adelante esa carrera. Hay otros que a lo mejor no tanto, hay de todo, ¿no? Y todos llevamos un proceso completamente distinto y todos hablaremos o hablamos de nuestro proceso, claro. ¿no? Si hacemos match con otra persona que lleve un proceso similar, qué curada, porque nos podemos sentir identificados, pero evidentemente todos los procesos son distintos y es importante aclarar eso, ¿no? Pero yo en el primer año de la residencia siento que empecé a encontrar esas respuestas que estabas haciendo de niño. Que estaba haciendo de niño, ¿no? Qué tan difícil era, ¿no? Que empezabas a tener contacto con personas que lamentablemente estaban mal, que perdían la vida, que había familiares que sufrían, ¿no? Cada vez que un paciente caía en paro, ¿no? Y lo reanimabas, el paciente terminaba intubado, o sea, en un contexto crítico, pero los familiares
estaban ahí a pie de cama, ¿no? Y se habla mucho del mexicano, cómo lleva esta paz, esta parte del proceso de la enfermedad, cómo, ¿qué ves afuera de los hospitales? Familiares. Y está lleno de familiares, los familiares que uno cuando es médico y Oye, está del sí otro es lado, cierto, y está no del había otro caído lado en dice, cuenta. bueno, uno como familiar, estando ahí, ¿qué puede hacer? Pues muy poco, ¿no? O sea, ahí puede dar apoyo emocional, anímico, muchas cosas, que eso definitivamente es importante, ¿sí? Pero en el área, o sea, ese apoyo, si está en su casa o está afuera del hospital, y lloviendo, con frío. Confirmo eso, ¿eh? Fíjate que es algo que no me había dado cuenta. O sea, en Houston, ni de broma. Claro, claro. Y Está limpia la periferia. Justamente una de las donde se comparaba era con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los servicios de emergencias y todo, o sea, alrededor, pacientes o familiares de los pacientes, pues no, ¿no? Y aquí Cierto. puedes pasar por cualquier hospital aquí en la ciudad y lo primero que vas a ver afuera son familiares, ¿no? Entonces, ahí yo creo que empecé a notar esta parte donde, wow, o sea, aquí ya esto es la verdadera parte de la medicina, ¿no? Donde yo puedo impactar en una dinámica familiar importante. ¿Cómo impactar? Y no es que uno se quiera dar importancia, sino, pero, ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? Sí. ¿Qué haces? ¿No? Sí, la manera que te vinculas. Si tomas el laboratorio o no tomas el laboratorio, ¿no? Si lo dejas para el ratito o no. O sea, muchas cosas se van sumando y hay un resultado. Pero ese resultado para nosotros ahí termina. Pero para otras personas ahí inicia, ¿no? Entonces, siento que ahí empecé a notar ciertas cosas que van a ir conduciendo cómo va tomando rumbo todo esto, ¿no? Un año intenso, mucho trabajo, guardias. Nunca el hospital solamente para porque está lleno, porque ya no hay más camas, ya no te pueden poner, ya no puedes hacer más ingresos, ya hasta ahí está el límite. llegó el límite del hospital, pero siempre tú sabes que desafortunadamente se libera una cama por la causa que sea, no va a pasar mucho y vas a tener otro paciente ahí, sí. ¿no? Sí. La necesidad es demasiada. En el segundo año voy a Obregón, Sonora. Excelente en la unidad médica de alta especialidad ahí en la 2 en Obregón. Un año muy bonito también, conocí personas muy buenas, me enseñaron mucho como persona, como médico, ¿no? Hice grandes amigos por allá, obviamente llevaba ya bastantes amigos aquí, ¿no? Porque pues, todos nos fuimos para allá a hacer el segundo año de la residencia, pero allá te encuentras con otras personas excelentes, profesores, compañeros, residentes de mayor año, ¿no? Gente muy bonita, se come rico, se vive muy tranquilo. Otra parte, ¿no? Otra parte también muy enriquecedora. Siento que ahí académicamente la exigencia era muy buena, o sea, te exigían mucho leer, estudiar, comprometerte, porque pacientes no había muchos, ¿no? No era un hospital muy grande, si no recuerdo tenía como 27 camas más o menos. Tal vez, espero que si alguien lo ve, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente unas 27 camas de medicina interna, ¿no? Más podías rotar ahí en un cardio, nefro o por ahí que otro paciente perdido, pero en realidad no tenías muchos pacientes, lo mínimo que esperaban es que sus pacientes tuvieran un buen abordaje, tuvieran un buen seguimiento, estuvieras al pendiente, laboratorios, que si el sodio, que si el potasio, que si el electro, no sé, ¿no? Cosas que se viven en el día a día en medicina interna como el café, ¿no? De diario. Entonces, siento que también es un año que aprendí mucho y de ahí, no, pues que todo el mundo se quiere derivar, que todos, ¿no? En la carrera, siento, lo platicaba con otra persona que también es médico, en la carrera cuando tú no sabes exactamente, si tú no entras a la carrera diciendo, quiero ser cardiólogo, quiero ser cirujano plástico,
quiero ser lo que sea. Mientras en el área clínica vas viendo, mira, te enfocas mucho, uno, en la persona que tienes enfrente. ¿Cómo es el doctor que te está impartiendo la clase? ¿No? ¿Cómo es personalmente y académicamente? Porque yo puedo pensar que alguien es muy bueno y a lo mejor sí lo es, o a lo mejor no lo es, o a lo mejor puedo pensar que alguien es muy malo, ¿no? Pero pues que no sea tan malo en realidad, ¿no? Eso es un juicio que nosotros hacemos y eso es nuestra verdad. No, en realidad no. En base a la clase, claro, ¿no? Claro. Cómo te la No, imparte. no, sí. Y ves cómo es su estilo de vida, ves muchas cosas, ¿no? Sí. Y veo tu expresión y siento que confirmo. Exactamente, ¿no? Que no soy el único. Entonces, eso te va ayudando, ¿no? Eso lo traes de algo que pasaste, no sé, 3, 4 años antes, lo traes en ese momento y dices, bueno, cardio, no, pero es que cardio, y ves pros y contras, sin quitarle, pues, lo romántico, ¿no? A la medicina, que en realidad, desafortunadamente, pues, el romanticismo en la medicina ya se perdió en la actualidad, ¿no? Siento, mucho se ha perdido. Obviamente hay que ver dónde vas a trabajar. ¿Hay trabajo, no hay trabajo? ¿Hay competencia, no hay competencia? O sea, ¿cómo están es un análisis, porque es una decisión importantísima en tu vida, ¿no? Así como decidir hacer o no hacer especialidad, invertirle en eso o no invertirle en eso, porque en la actualidad hay excelentes médicos de primer contacto, hacen muchísimo, es un médico muy versátil, lo decía, ¿no? Aquí anteriormente, es un médico muy versátil, hay muchísimos campos, pero nuestra visión a veces es muy pequeña y cada vez se va haciendo más pequeña porque, como bien lo decía, ¿no? Uno como especialista también se va reduciendo los campos de visión. Tengo un amigo que él entró a la carrera queriendo ser gastro, entró a medicina interna queriendo ser gastro, rotó por gastro y dijo, ya no quiero ser gastro. Ya no quiero y es ser bien gastro. común. Sí, claro, es bien común. ¿Por qué ya no quiere ser gastro? Es que ya no quiero ser gastro porque el gastro se enfoca solamente en lo gastro y tuvo algunos conflictos, o sea, personales, ¿no? En su interior, decir, no, pero es que si yo quiero ver la hipertensión también, yo quiero también darle seguimiento a otras cosas, y es como, no, pues es que tú eres gastro, tú vas a ver el reflujo, tú vas a ver X o Y, ¿no? Entonces dijo, no, es que eso no es lo que yo quiero para mí. Yo no quiero limitarme en algo porque pues hasta ahí llega mi especialidad. Entonces él dijo, no, es que mejor voy a ser internista. Súper, y lo veo muy feliz ahorita siendo Es internista, que esa es ¿no? la clave. Esa es la clave, encontrar genuinamente hacer contacto contigo y saber qué te gusta. Claro. Porque de ahí también reflejas en tu trabajo el placer que tienes en hacerlo y se nota, pues. Y eso no tiene precio, la verdad. Es importantísimo, o sea, hay que tener en cuenta que estas decisiones impactan a largo plazo de una manera impresionante, ¿no? Desde hacer algo frustrado, hacer algo que genuinamente lo disfrutas, ¿no? Con todos los bemoles, porque pues tampoco voy a decir que es fácil, ¿no? Pero en la carrera, pues nadie te dice muchas cosas. Yo digo, no, que espero creer que otra vez, no soy el único, ¿no? Pero yo entré a la carrera de medicina sin saber muchas cosas de medicina. Yo entré a la carrera sin saber que había un internado, No manches, ¿en sin saber serio? exactamente, sí, sin saber exactamente. No soy el único, quiero decirte, no voy a ventilar a nadie aquí, pero no soy el único, ¿no? O sea, me faltó información. Sí. Faltó información. Sí. No, es informar. Informar es una pieza clave, dar información. El dar información en todos los aspectos, ¿no? Sí. Ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es importantísimo informar y siento que eso a veces nos falta como médicos antes de llegar a un proceso de tomar una decisión como tal de, me voy a derivar, ¿no? Ok, te vas a derivar, sí, me voy a derivar. ¿Y a qué te quieres derivar? Recuerdo, la oncología me ha llamado la atención desde años atrás, desde este punto que estamos platicando, pero yo ya había tenido hasta este punto de mi vida varios contactos con el ámbito oncológico, ¿no?
personal, profesional también, ¿no? Los pacientes que ves no necesariamente en la sub, ¿no? Esta es medicina interna, pero ves pacientes oncológicos. Y desde ahí ya iba marcado que es que me gusta mucho el paciente oncológico, me gusta mucho la ciencia de la oncología, es una rama que tiene demasiada ciencia, también es una especialidad muy versátil, hay mucho por hacer como oncólogo médico, pero definitivamente la parte del servicio es de las más enriquecedoras, ¿no? Entonces digo, no, pues, ¿sabes qué? Definitivamente me voy a ir a oncología. Hubo gente que decía, sí, ¿estás seguro? Porque, o sea, espero no me dejes mentir, pero la mayoría del personal médico le tiene un miedo, un pavor a la oncología. Uh-huh. Y es el primer día de mi residencia, el jefe de residentes en ese entonces, mi R5, uno pensaba, no, pues seguro la presentación me va a preguntar que por qué oncología. Dijo, yo no les voy a preguntar por qué oncología. Dijo, aquí cada quien tiene sus motivos personales, económicos, por lo que quieran. Eso ya es muy su asunto. Su argot. Muy su asunto. Pero es importantísimo que sepan que aquí hay mucho trabajo. Se trabaja mucho. Hay mucha necesidad y es importante que el paciente no abandonarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos en los pases de visita de medicina interna? Dijo, ¿qué veían ustedes en los pases de visita de medicina interna? El paciente tiene cáncer. Y siguiente paciente, ¿no? Y se acabó. El paciente tiene cáncer. El paciente tiene cáncer metastásico. Que es cáncer que se va para diseminado, de ¿no? un punto. Para aclarar, una metástasis es un implante de tumor fuera de donde nació, ¿no? Así se nació en la mama y se fue al hueso. O algún otro sitio, ¿no? Pero eso no puede pasar aquí, ¿no? Eso no puede pasar aquí. No puede ser porque sería ilógico. Ay, ¿para qué estás ahí? ¿No? Pero esa parte me quedó grabada. Fue como que dije, es que sí. O sea, eso es lo que, o por lo menos yo vi muchas veces en lo que llevaba de práctica clínica hasta ese punto de mi vida, que el paciente oncológico era algo aparte, ¿no? Tanto, es que estoy en quimioterapia. Uy, ya le piensas hasta para darle paracetamol o omeprazol, lo que sea. Pero sí, ¿qué quimio está tomando? No sé. Es un miedo importante esto. Y es miedo, ¿por qué? A lo desconocido. Es un miedo a lo desconocido. Volvemos a la misma información. Siento que falta información acerca de este tipo de enfermedades, ¿no? Que vemos y tienen muchísimo estigma. Bien. Y de ahí te avientas 3 años en... 3 años en Monterrey. En Monterrey. Sí, otra en la 3, unidad médica. 5, 7. 7 de medicina general, 2 de internista y 3 de oncología, la especialidad de oncología. Entonces, como tal. Estamos hablando de 12 años. 12 años. 12 años y ya llevas un año que regresas a Tijuana. Ajá. Inicias tu práctica y cuando volvemos a tener contacto en redes, sale por ahí un tema que a mí, mira, dije, precisamente eso que estás hablando de cómo en tu servicio social, la epidemiología, te das cuenta de cómo está aumentando la incidencia, cómo está la relación de los presupuestos y la enfermedad y la población y quedé impactada. Claro, mira, creo que es una necesidad en la actualidad empezar a ver de otra manera esta enfermedad, ¿no? La enfermedad como tal. Siento que ya tenemos que verlo como un verdadero problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la incidencia va aumentando, ¿no? Los casos de cáncer de los 90 para acá aproximadamente han aumentado en un 30%. Entonces, te habla, obviamente esto es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Ajá, mejores métodos diagnósticos, estudios de escrutinio, o sea, prevención,
O principalmente. sea, quieres decir que anteriormente, o sea, que siempre Era ha más estado, difícil. pero era más difícil detectarlo. Claro. Entonces no se tenía Entonces, la estadística. Exactamente, ¿no? Ok. Hay más casos nuevos, Ok, pero la otra contraparte, cada vez hay menos muertes, ¿no? ok. Cada vez hay menos muertes, cada vez hay más diagnósticos, pero diagnósticos en etapas tempranas, ¿no? Donde todavía hay muchísimo por hacer, donde hay pacientes que se curan de esto, ¿no? Y salen adelante. Entonces, es importante que a veces nos bombardean, es que están aumentando, pero eso es solo una parte, y es lo que te digo, es parte de enseñarnos a que tenemos que ver un contexto, un panorama completo antes de tomar una opinión o tomar una decisión, ¿no? Entonces, definitivamente considero que en la actualidad es importante que a lo mejor en esferas un poquito más elevadas se sienten, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, un ejemplo que, pues, a varias personas que me conocen, y espero que tengan la oportunidad de estar compartiendo esto con nosotros, se los he dicho, ¿no? El cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino de las neoplasias con mayor mortalidad en países de vías de desarrollo, como lo es México, ¿no? Y en un gran porcentaje está asociado a infecciones por virus de papiloma humano, para lo cual en la actualidad tenemos una vacuna que puede prevenir esto, ¿no? Yo no lo veo en los esquemas de vacunación. Ok. Hay que saber de la vacuna, hay que convencer a las personas que eso es una inversión, porque tiene un costo, ¿no? Y depende la cobertura de la vacuna, también pueden aumentar los costos, ¿no? Pero definitivamente ese costo es muchísimo menor que el tratar a una persona con un cáncer, ¿no? En relación a todo lo que pudiera llegar a necesitar: quimioterapia, cirugía, radioterapia, y en realidad, pues, la mayoría consume, si no es que los tres, ¿no?, principales servicios, ¿no?, que son estos en la oncología, ¿no? La radioterapia, se trata con radiación, es un esquema de tratamiento para el cáncer, cirugía oncológica o quimioterapia, ¿no?, tratamientos para matar células. Entonces estos costos, pues, son elevados, ¿no? Entonces, el costo de la vacuna es muchísimo más barato. Entonces, ¿Y la vacuna se puede aplicar a cualquier edad o cómo están actualmente los esquemas? Ok, eso puede variar, ¿no? Ok. Usualmente son adolescentes, Ajá. pero también está recomendado en personas que tienen ya, por ejemplo, displasias, ¿no? Ujú. Para disminuir el riesgo de progresión a una enfermedad invasora, Ya, ¿no? ok. O sea, hay que revisar cada caso. Y en Tijuana ahorita, ¿cuáles son los, así como el top 3 de los del cáncer? Pues en realidad es global, ¿no? Ok. En hombres, pues, definitivamente el cáncer más importante es el cáncer de próstata, que también tiene un estudio preventivo, ¿no? El antígeno prostático, ya no necesariamente el tacto, ahora que, ¿no? El antígeno prostático nos puede ayudar bastante a partir de los 40 años, ¿no? El segundo cáncer sería, pues, cáncer de pulmón y colorectal, Ok. ¿no? En hombres, ¿verdad? En hombres, En ¿no? En hombres. mujeres definitivamente el cáncer de mama ocupa el primer lugar, ¿no? Ajá. Una de cada 8 mujeres. Digo, no es exclusivo en mujeres, pero una de cada 8 mujeres desafortunadamente padecerá en algún momento de su vida cáncer de mama. Está súper alta la ¿No? estadística. Y por ahí se hizo un video muy viral acerca de una corresponsal de una televisora, Ajá. donde hablaba sobre esto, ¿no? 1 de cada 8. O sea, si todos hacemos introspección, considero que podemos sacar 8 mujeres en nuestra vida, Claro. ¿no? 8 personas significativas, ¿no? Mamá, hermanas, perdón, no amigas, ¿no? Bueno, que el cáncer de mama Cáncer también te puede dar en hombres, ¿no? Claro. Pero ¿Qué pues, qué tan común es este? ¿Te ha tocado ver cáncer de mama en sí, hombres? claro que sí. Órale. Y ahí el pronóstico es un poquito más complicado, ¿no? En hombres.
Pero en mujeres, pues digo, principalmente el cáncer de mama, pero también cáncer de pulmón, colorectal, ¿no? O sea, el cáncer con mayores defunciones, o sea, más defunciones a nivel global, pues es el cáncer de pulmón, ¿no? Que en realidad los cánceres más frecuentes podemos incidir en pequeñas cosas, por lo menos para disminuir el riesgo. Es lo que te iba a preguntar. ¿No? O sea, digo, es una enfermedad que existe. Medio recuerdo una frase del Patoma, de este libro de patología. Robbins. El Robbins, ajá. Cuando lo abre, cuando, así, página 1 decía, para el factor de protección para no tener cáncer es no nacer. Claro, ¿no? O sea, no quieres tener cáncer, no nazcas. A mí y yo, me encanta, no sé, siento que Robbins es súper sarcástico, ¿no? Vivía en otra era, Sí. ¿no? Vivía en otra era. Estaba escribiendo Patología Humana Robbins y Cotran. Y estaba en otra era, ¿no? Muy sarcástico, a veces poético, ¿no? Pero decía que sí, que el que le tenga miedo al cáncer, que no nazca, ¿no? Ajá. Prácticamente, pues, estar vivo es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿No? Desafortunadamente, hay múltiples factores que pueden dar un impacto. El punto es irlos reduciendo lo más que se pueda, ¿no? Tenemos factores que podemos manejar, como lo puede ser el tabaquismo, ¿no? La dieta, cuestiones de dieta, de estilo de vida, ¿no? Evidentemente, pues, cuestiones de herencia, ¿no? Porque no es lo mismo cáncer hereditario que un factor de riesgo aumentado, porque mamá o papá o un familiar en línea directa tuvo alguna neoplasia, ¿no? Cáncer hereditario está el gen mutado y me lo heredó, ¿no? Entonces, a veces hay un poquito de conflicto en esto. Son dos conceptos un poquito distintos, pero es importante, pues eso no lo puedo modificar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, así pasó, pero es importante que lo que sí podemos modificar y en lo que sí podemos incidir nosotros como médicos en cuanto a prevención, información, ¿no? Al paciente que sepa que una mujer se tiene que hacer el Papá Nicolau y que esto puede salvar su vida, ¿no? Que se le dé esa importancia. La mastografía, afortunadamente, hay una campaña grandísima mundial acerca de la concientización del cáncer de mama, ¿no? Pero retomándolo del cáncer cervicuterino, no la hay como tal en cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque en países desarrollados esto dista mucho de ser una de las principales causas de defunción por cáncer, ¿no? Pero en vías de desarrollo, que es nuestro contexto, sí, y podemos impactarlo. Hay evidencia acerca del impacto en la salud pública de la vacunación para el VPH, ¿no? El virus de papiloma humano no solo está relacionado con cáncer cervicuterino, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello, o sea, que esta vacuna se pone en hombres y mujeres. Sí, claro, ¿no? Es importante ir tomando esas innovaciones en la medicina y poderlas implementar también para políticas de salud pública. O sea, eso impactaría demasiado en costos, en incidencias y hay muchos beneficios, ¿no? Y tenlo por seguro que si a una paciente le dices esto, le preguntas, o sea, su vida cambia, ¿no? Cambia radical por algo que tal vez una vacuna pudo haber ayudado, ¿no? Y en este contexto de la prevención y el exceso de información. Claro. En que el teflón te puede dar cáncer, algunos desodorantes, los parabenos, pero también la contraparte de la medicina alternativa. Uh-huh. Y se vio con Aislinn Derbez. Los comentarios que hizo, ¿no? Y que fueron súper controversiales. En tu experiencia, ¿cuánto te ha tocado a ti presenciar que la ignorancia te lleve, retrase un diagnóstico, un tratamiento? Pues yo creo que como todo, ¿no? Hay varios personal de salud involucrado en todo esto, ¿no? Como tal, los tratamientos alternativos o la medicina alternativa y mucho de lo que se habla, como tal,
el diagnóstico no considero que se vea tanto retrasado, ¿no? Ok. Se puede retrasar por muchas otras cuestiones, ¿no? Creo que minimizar síntomas es clave, ¿no? Es como minimizar los síntomas es la pieza clave por lo cual se retarda el diagnóstico, ¿no? Es un dolorcito, después se me pasa. Es una bolita, al rato se baja, ¿no? Es un sangradito, al rato se quita, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar 100% sintomático, o sea, todo el día sintomático. Los síntomas pueden ir y venir, y lo más peligroso es que la mayoría son asintomáticos en etapas tempranas, ¿no? Entonces, como tal, el diagnóstico no considero que sea tanto entorpecido por esto. Obviamente, hay un contexto social que envuelve a todas las personas, ¿no? Creencias, religión, muchas cosas que pueden ver afectadas, pero considero que el minimizar síntomas eh, es el error más grande. Uno como médico, también minimizar los síntomas del paciente. O sea, si el paciente tiene 4 meses con dolor abdominal y le han dado múltiples tratamientos, pues algo no anda bien, ¿no? O sea, a veces es importante solamente, así sean 5 o 10 minutos de consulta, que los 5 o 10 minutos tu atención esté completamente, no digo, no, quiero aclarar, no estoy diciendo que la consulta se debe dar en 5 o 10 minutos, no, para nada, pero si el tiempo que le vayas a dar, que estés completamente enfocado en el paciente, ¿no? Es lo mínimo que el paciente espera y necesita de ti, porque tú eres el que tiene los conocimientos. Entonces, hay cosas, a veces esas cosas son las que pueden retrasar. Obviamente, la contraparte del tratamiento, pues eso ya es otra historia completamente distinta, ¿no? ¿Has tenido pacientes que dicen, no, quimio no, gracias, voy a tomar mi tratamiento alternativo? Sí, bastantes, ¿no? En realidad, yo creo que la gran mayoría de los pacientes combinan los tratamientos, ¿no? Okay. O sea, creo que sin miedo a errar, creo que lo más escuchado en la consulta, por ejemplo, el té de guanábana, ¿no? Té de guanábana. Órale. No, doctor, es que me dijeron que el té de guanábana es muy bueno para el cáncer, que sube las defensas, que el sistema inmunológico. Pues está bien, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que muere. Y es importante que en cada quien tomemos un rol, ¿no? Y yo como rol como médico, ¿no? En realidad, pues yo estoy acompañando al paciente en la enfermedad. Eso es un acompañamiento. El principal servicio oncológico es el acompañamiento, ¿no? Acompañar a esa persona porque es un proceso completamente bien complicado, ¿no? Complicado en todas sus esferas, ¿no? Personal, social, económica, en todo va a afectar. Y todo lo tienes que tomar en cuenta para tomar una decisión, ¿no? En cuanto a tratamiento y demás. Entonces, tampoco veo yo que sea correcto llegar y decirle, no, señora, o sea, eso, ¿no? Señora, siempre y cuando no vaya en contra del tratamiento, siempre y cuando no me deje el tratamiento, pero sí es bien importante que me lo hagan saber y yo siempre sí les digo, ¿no? Solo háganmelo saber porque si se altera la función del hígado, si se altera la función del riñón, es importante tener todo eso en cuenta, ¿no? En tenerlo en mente. Pero evidentemente la mayoría de las personas también depositan confianza y esperanza en algunos otros tratamientos y eso también es válido porque el paciente tiene que tener esa esperanza de también lo va a impulsar a tolerar ciertas situaciones durante todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Es importante tener esos recursos, pues digamos que emocionales de los cuales valerte para poder impulsarte, ¿no? Pero también me ha tocado, suspenden los tratamientos oncológicos, se van a medicina alternativa y regresan en un contexto ya bastante deteriorado, bastante complicado, ¿no? En algo que yo siempre platico con mis pacientes, el hecho que te diga ahorita que yo te puedo ofrecer un tratamiento, ¿no? Que te digo, ¿sabes qué? Considero que podemos iniciar quimioterapia,
estás en condiciones como para iniciar quimioterapia, pero no va a ser así siempre, ¿no? Si tú me dices, no, me voy a ir a terapia con imanes, Ajá. no sé, o sea, la terapia que tú gustes y mandes, ¿no? Porque sé que es una industria de medicina alternativa muy importante, por lo menos aquí en Tijuana, ¿no? En México vi una estadística de la INEGI que el 70% cree más en la medicina alternativa, chamanería, santería, y el restante es el que cree en la medicina alópata. No, o sea, Y dije, ¿qué estamos haciendo mal? Para claro. que se siga, o sea, para que se siga perpetuando a pesar de que hay medicina basada en evidencia. Y creo yo que es el lenguaje y la difusión. Por ahí un oncólogo, ¿no? Con el cual tuve la oportunidad de platicar recién llegué aquí. Un oncólogo que o sea, yo platiqué con él y me transmitió una paz, ¿no? Y que siento que es algo que siempre le voy a agradecer. Me dijo, eso se ha vuelto un gran negocio. Y lo principal no es el tratamiento, es la atención. Es la atención que le brindan. Cuando dijo, en el momento, o sea, el paciente, si tú llegas con una necesidad, ¿no? Y ellos buscan la manera de resolvértelo y te lo hacen ver que están buscando una manera de resolvértelo, que a veces uno como médico pone la barrera, ¿no? Es esto y se acabó, es esto, ¿no? No hay más. Pero para ellos tiene dolor, no hay que hacer algo, tiene dolor, tiene esta molestia, ahorita se lo voy a resolver, le voy a hacer, aquí que le voy a aplicar esto, le voy a poner esto, se tiene que tomar esto. O sea, es algo muy similar a lo que nosotros hacemos, pero nosotros no le ofrecemos tal vez la misma atención. No se sienten distinto con esa atención y con esta atención. ¿Y en cuál van a depositar la confianza? Pues tal vez en el que los hace sentir más cómodos, más seguros, porque es importante transmitirle esa seguridad. Pero es que el principal daño a todos esos tratamientos los ha hecho, pues, digamos que la industria, cine, series, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando dice a una paciente con quimioterapia? Ve a una persona, alopecia sin cabello, ¿no? Muy característica en un porcentaje de pacientes en tratamientos con quimioterapia, abrazando una taza del baño, vomitando y diciendo, ya no puedo más, ¿no? Sí, ese es una icónico. Eso es lo que uno trae a su mente cuando escucha una paciente en tratamiento con quimioterapia. Pero eso dista mucho de ser la verdad, dista mucho de ser la condición actual, ¿no? Afortunadamente tengo pacientes que llegan y me dicen, doctor, ¿sí me puso quimioterapia? ¿Por qué? Pues que no sentí nada. Y yo así como que, pues ¿quieres sentir o qué? No, pero pues es que yo había leído, yo había escuchado, o sea, desinformación. Ajá. Desinformación. Y qué triste que si hay personas que tienen tanto foco, usen ese foco para desinformar, ¿no? Porque, o sea, Sí, sí estuvo fuerte. espero no crear mucho conflicto. No, ya pasó el conflicto hace como Pero, un mes, pero... pues claro, ¿no? O sea, imagínate que yo le dijera, oye, ven, siéntate aquí y, y dile a esta persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad oncológica que su cáncer es porque le falta optimismo, ¿no? Sí, está fuerte. O dile a esta persona que se acaba de sobrepasar 6 meses de quimioterapia, ¿no? Y es un proceso complicado, ¿no? Y que el tumor no respondió como esperábamos, pero pues a lo mejor fue porque le faltó optimismo en su haber, ¿no? Sí, O, estuvo muy desafortunada su contribución. o a un familiar, ¿no? Que también la enfermedad oncológica, siempre le digo a mis pacientes,
pues no, es una enfermedad que no solo afecta a la misma persona que lo vive, ¿no? Afecta al que está al lado, al entorno familiar, al entorno social. Entonces es importante que nosotros tomemos, no nos vamos a hacer a lo mejor cargo de la familia, pues, pero es importante tomar en cuenta que el familiar también siente. Sí, de hecho, una de las preguntas que surgieron en Instagram fue esa precisamente, porque a veces les pega más a los familiares que al mismo paciente. ¿Sabes? Aquí yo creo que cada paciente vive, cada persona y el paciente viven un duelo completamente distinto. Y el duelo no siempre dura lo mismo para todas las personas y a veces nos enfrascamos en cierta etapa, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la consulta y desafortunadamente habrá que platicar sobre el resultado de una biopsia, ¿no? Una biopsia es tomar una muestra de tejido, de un tumor. Un tumor es una bola en general, ¿no? Vamos a decir tumor, bola. Entonces hay un aumento de volumen, un tumor. Tomaron una biopsia, ese tumor desafortunadamente está conformado de células malas, es un cáncer, ¿no? Entonces va con una familia, con un familiar, y yo le puedo decir, señora, ¿sabe qué? Mire, la razón de todo esto que está pasando, desafortunadamente, ese es el diagnóstico. Y a lo mejor ella entra en negación, ¿no? Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Y el otro familiar se entró y se pasó a la ira, ¿no? Y se prende y se enoja y no, doctor, pero es que, o sea, y uno dice, no, pues le pegó más al familiar. No, es que tal vez el duelo, porque el duelo no solo implica una pérdida, sino también es para aceptar un diagnóstico, ¿no? Esos son diagnósticos que conllevan un duelo, así como una enfermedad, no sé, enfermedad renal crónica, el que te hayan amputado una extremidad. O sea, son cosas que llevan un proceso, ¿no? Y es un proceso distinto para cada persona, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que manejar ahí, sentimientos de culpa, vínculos. O sea, pues en realidad yo solamente estoy en una parte de la película, ¿no? Pero ellos llevan la película ya está empezada en su familia, en la relación que tienen esas dos personas, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver específicamente con el duelo, ¿no? Que cada persona vive un duelo completamente distinto. Habrá personas que entran directamente y ya están negociando. O sea, ¿cómo voy a sobrellevar esto? ¿Qué tengo que hacer aquí y allá? Ay, yo O sea, soy bien de esas. entonces, en vez de enfrascarse tal vez en una etapa, todo el mundo vive un proceso distinto y yo creo que esto es lo que hace, ¿no? Que lo tomemos de manera distinta, pero como oncólogo considero que no puedo dejar pasar, ¿no? O no puedo perder de vista que el familiar también es importante, que el familiar también lleva un proceso. Y es importante que también se le dé difusión más a otros servicios complementarios que son muy importantes en la oncología, como lo puede ser la terapia, ¿no? Los psicooncólogos, los tanatólogos, hasta los de nutrición oncológica. Es importantísimo porque son rubros que a veces están completamente descubiertos, ¿no? Y se ocupa apoyo no solo en el momento en el que te doy el diagnóstico. No ocupas apoyo solamente cuando vienes a la consulta a ver un laboratorio, a ver un estudio de imagen, a tomar una decisión, ¿no? No solamente se necesita ese apoyo en ese momento, se necesita prácticamente, es un proceso y se va a necesitar a lo largo de todo el proceso. Y es otra cosa que desafortunadamente carecemos en muchos instituciones, ¿no? Y ahí viene ligada a otra pregunta que también hizo el público a través de Instagram. Porque siempre pensamos, porque se piensa que cuando se da el diagnóstico de cáncer es igual a muerte. Pues películas, ¿no? Vamos a echarle la culpa a todas las películas. No, o sea, fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo a mis residentes
cuando yo estaba en el último año, recuerdo haberles dicho a mis residentes de primer año, se van a dar cuenta que la oncología no es lo que ustedes piensan. O sea, la oncología no es lo que la gente piensa. La oncología a veces no es lo que la mayoría de los médicos pensamos a veces, ¿no? Antes de estar de lleno, ¿no? Evidentemente hay pacientes que no tienen el desenlace que quisiéramos, ¿no? No lo voy a negar, es algo con el que vivimos día a día, ¿no? Pero si tienen la oportunidad, o sea, de ir a una consulta oncológica, pues uno está acostumbrado al paciente que ve en hospital, ¿no? Hospitalizado, que desafortunadamente ya tiene una condición muy delicada, una enfermedad muy avanzada, donde ya hay afectación en varios sitios, ya está muy comprometido. Eso es lo que usualmente vemos como médicos en la consulta, pero no estamos viendo, perdón, en el hospital, ¿no? Pero no estamos viendo la otra contraparte en la consulta, donde hay una paciente que lleva 3, 4 años libre de enfermedad de un cáncer gástrico. No vemos el señor que con cáncer de pulmón, que tiene metástasis, ¿no? Que tiene unas mutaciones porque ha cambiado demasiado la oncología, ¿no? Y tiene 3 años en condición metastásica y vive bien, ¿no? El cáncer de próstata metastásico que tiene unas pastillitas y que está bien controlado, ¿no? O cáncer de mama y que está también con ciertos tipos de tratamientos y, y está bien y no parece, ¿no? Hay una actriz famosa, Peaky Blinders, que tuvo cáncer de mama y la mayoría del set nunca se enteró que tenía cáncer de mama, ¿no? Porque estaba con tratamiento y ella no lo dijo, pero nunca la vieron, nunca la vieron eh, en el contexto que creen que están la mayoría de los pacientes en tratamiento, no en tratamiento, ¿no? O sea, salvar a uno es maravilloso, ¿no? Ver que tienes resultados que tú dices, si esto no hubieras hecho una intervención, hubiera estado muy feo, ¿no? Pero real, apoyar, servir en los casos que sean, ¿no? Pero siento que acá uno es muy valioso. Uno es mi papá, uno es mi mamá, uno es mi hermano, ¿no? Mi otro hermano, uno es mi tía, mi tío, ¿no? O sea, esa persona es valiosa, ¿no? Para muchas personas. Entonces, es importante que se conozca que cáncer no es un diagnóstico de muerte. De ¿no? muerte. Y sobre todo con los avances que hay, Claro, la prevención, el diagnóstico oportuno. Claro, o sea, ya no es así, ¿no? Antes un cáncer de pulmón en condición metastásica oscilaba la sobrevida global 3 a 6 meses. Y ahorita hay ciertos tipos de cáncer que puedes ascender hasta 60 meses, ¿no? O sea, 10 veces más, ¿no? Es importante. En la mayoría de las neoplasias, o sea, de los tumores, de los cánceres, hemos logrado impactar en pronóstico y que eso ya no es así, que ya no debe de verse de esa manera, que ya no debemos de saltarnos a ese paciente, porque tengo pacientes que, no sé, un hepatocarcinoma, un cáncer en el hígado. El 80% está en relación con cirrosis hepática, ¿no? Entonces, la mortalidad es por la disfunción hepática, no propiamente por el tumor, ¿no? Que aquí el daño hepático es crónico y puede ser por muchas causas, pero necesito a alguien que me apoye también a verlo del hígado, ¿no? Es multidisciplinario. Y no, que lo vea el onco, porque pues se tiene el tumor en el hígado, ¿no? Un paciente con un cáncer de pulmón que fumó demasiado y tiene daño pulmonar y tiene su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y he tenido pacientes donde sintomáticamente empeoran, ¿no? Y no, pues el cáncer ya avanzó. No, o sea, haces estudios, no,
la lesión que tenía incluso mide menos, ¿no? Hay lesiones que ya no veíamos, está respondiendo al tratamiento. No, doctor, pero es que es sintomática. No, pues es que necesitamos tal vez ajustar porque se exacerbó una enfermedad crónica pulmonar, ¿no? Cada vez vemos más casos donde necesitamos apoyo de todas las demás ramas y que se vaya quitando este estigma que tiene el paciente oncológico de que ya no hay que nada cáncer que hacer. es igual a muerte. Para nada. Eso es ya afortunadamente ha cambiado y es importante que haya espacios, tal vez como este, ¿no? Donde se dé a conocer, se informe de manera adecuada y no se vea la oncología de esa manera, ¿no? Total. ¿Y qué estudios? Yo sé que van acorde a las etapas de vida, dependiendo de Claro. nuestra edad, los estudios de tamizaje, o sea, de prevención. Pero en un adulto promedio, un adulto de 30 años, porque es más o menos ay Dios mío, vamos a cerrar con esa. Es más o menos la población con la que interactúo, ¿no? Entre los 30, 35 tal vez. Pero, ¿qué estudios de prevención? Porque siempre incluso a mí me pasa en la consulta de primer nivel, como, no, es que vengo a hacerme un examen general de todo para ver incluso y de todo, para que me chequen todo, para ver que no tengo cáncer. Y yo, bueno, pues tienes 25 años, ¿va? Sí, creo que lo más importante, o sea, no hay una receta como tal de... Universal, ¿no? Ajá, universal. Es importante tomar en cuenta principalmente qué hacemos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué consumo, qué no consumo, qué hago, qué no hago? Y ver mi historial, ¿no? O sea, por ejemplo, la colonoscopía. La colonoscopía está recomendada a todas las personas más de 45 años. Pero mi mamá, desafortunadamente tuvo cáncer de colon a los 42 años, ¿no? Entonces, sabemos que a los 45 años, o si tienes un familiar 10 años antes del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso no lo vas a saber hasta que no conozcas a la persona e interrogues un poquito y adentres al historial familiar, ¿no? Recientemente vi una paciente joven, desafortunadamente también con un tumor en el colon y oye, ¿algún familiar que haya tenido cáncer? Es que mi papá falleció de cáncer. Ah, ¿y quién más? Es que mi abuela paterna falleció de cáncer. Y es que mis tíos también fallecieron de cáncer, los hermanos de mi. Como dices, wow, o sea, esto está marcadísimo, ¿no? Ajá. Y empieza sabes, oye, ¿sabes qué? Es que tienes hijos, necesito que les hagas saber esto y esto, que lo tengan en mente, que es importante. Digo, a lo mejor después cambia, ¿no? Porque esto es dinámico, esto te lo estoy diciendo ahorita, pero a lo mejor la oncología es algo que cambia a un ritmo impresionante, ¿no? Y tal vez esto te lo estoy diciendo ahorita y cuando salga ya hay otros datos, ya hay otra información, ya hay otra evidencia. Pero es importante, ¿no? No hay como tal una receta de cocina. Es importante que si a los 30 años, si eres mujer, sepas que tienes que autoexplorar tus mamas, que tienes que hacerte un Papá Nicolau anual, ¿no? El Papá Nicolau es a partir del inicio de la vida sexual o a más allá de los 21 años, lo que llegue primero, ¿no? Pero tendrías que estar haciendo Papá Nicolaus, autoexploración como tal. Si no hay síntomas, pues no hay mucho, ¿no? Factores de riesgo tendríamos que ahí interrogar, valorar, pero como tal, pues es que no hay otra receta. Es más importante lo que tú estás haciendo para evitarlo, ¿no? Cuestiones de higiene, o sea, dieta, ¿no? Consumo de sustancias nocivas, como lo puede ser el tabaco, ¿no? Tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable para la mayoría de las neoplasias, ¿no? No solo de pulmón. No. O sea, el cáncer de pulmón aumenta del 10 a 30 veces más el riesgo de cáncer, ¿no? Cáncer de cabeza y cuello, que también está muy relacionado al tabaquismo, de 5 a 25 veces más el riesgo. ¿Escucharon, ¿no? Comediantes? Entonces, así como pues aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Puede aumentarlo en un 10 o un 15%.
el cáncer de mama. Pero pues ahí lo lees y lo dices, bueno, pero es que más del 50% de las mujeres que fuman, toman. Entonces también el alcoholismo aumenta el riesgo. Y así le vamos agregando. Aumenta el riesgo de 2 a 3 veces en neoplasias de vía urinaria, riñón, vejiga principalmente, ¿no? Entonces, es más, ¿qué estoy haciendo yo por... Hay que mantener un peso saludable, ¿no? Un índice de masa corporal elevado también aumenta el riesgo de muchas neoplasias, cáncer de colon, principalmente cáncer gástrico, ¿no? Que es cada vez también la incidencia es más común. Más común, son neoplasias dificilísimas de diagnosticar, dificilísimas de manejar. O sea, y hay un trasfondo en el cual podemos incidir, ¿no? Entonces, si yo tengo 30 años, más que buscar qué estudio me puedo hacer, es qué cambios puedo hacer. ¿Qué cambios puedo hacer ahorita? Porque pues la incidencia de cáncer aumenta con la edad, ¿no? Entonces a lo mejor que me tengo que preocupar ahorita de ver qué puedo cambiar para futuro poder disminuir el riesgo de pasar por un evento así, ¿no? Ok. Eso, y suena como bien, comer, hacer ejercicio. A veces, no, claro, eso es a veces... Llevarlo a la práctica es difícil. Llevarlo a la práctica es bien difícil y pues en el área donde coincidimos laboralmente, a veces veo los horarios de los pacientes y les cuesta bastante. No, nos cuesta a nosotros incluso. No, definitivamente. O sea, el ritmo de vida es acelerado. Sí. Y es acelerado para todas las personas en general, ¿no? A veces es tan agotador, tan extenuante, que puede sonar como un pretexto y es válido que la gente lo pueda ver como un pretexto, pero lo único que quieres es estar en tu casa y desconectarte tal vez un poquito del día a día, ¿no? Yo sé que es una muy, muy buena rutina. Yo, o sea, pero me lastimé la rodilla, ¿no? O sea, antes era un poco más activo, pero digo, el ritmo de vida te va comiendo y hay necesidades que sobrellevar, ¿no? Y eso también es una necesidad. O sea, tu cuerpo, si tú haces ejercicio regularmente, lo dejas de hacer y después como que empiezas a decir, oh, ya me tengo que mover porque ya me está empezando a doler todo. Eso es válido, ¿no? Pero es importante que como todo empecemos a crear una cultura de más sana, de prevención, ¿no? Porque pues como decía Robbins, el que tenga miedo de tener cáncer, pues que no nazca, ¿no? En realidad hay que ser más activos en el hecho, no vamos a vivir con miedo, ¿no? Hay que informarnos bien, hay que tomar buenas decisiones y en eso radicará que el resultado también sea muy bueno, ¿no? Ay, Omar, qué bonito. Qué bonito y la verdad se nota que te apasiona muchísimo el tema. Me gusta. Y pues yo me siento muy afortunada de haberte conocido, de haber estudiado juntos en la etapa básica, en la etapa de medicina general y ver que pues cada quien va tomando su camino hacia lo que le gusta y se nota. Y ahí va la pregunta del millón que quisiste evadir. ¿Por qué decidiste estudiar oncología? Porque ya vimos que onco es estar acompañando al paciente en el proceso de los duelos y identificar no nada más el del paciente, sino al de los familiares. Las actualizaciones. Dices, a lo mejor sale el podcast y la siguiente semana ya te tengo otra info. Sí. Pero lo complementas bien desde que me cuentas de que en tu infancia podías ver cómo era el tratar a tu familiar como paciente y ahora tú atiendes a los pacientes y entiendes a tus familiares y te gustaba mucho las estadísticas, los números, influencia familiar, que él se retoma. Varias cosas. Ya que lo analizas, todo sale a flote, ¿no? Todo sale a flote y se conecta y pues es lo que me estaba ahorita como intentando hilar y la estadística, que cómo la interpretas, que te ayuda bastante a poder establecer los diagnósticos. Entonces, ya toda esta información me hace entender perfecto que eres
excelente médico y lo veo reflejado en el día a día porque nos seguimos en Instagram. Okay. y he visto tu crecimiento profesional, pero la pregunta del millón es ¿por qué? Bueno, hay varias cosas que me han dejado una marca significativa, ¿no? Cuando planteamos ya, pusimos fecha, lugar y todo esto, ¿no? Para hacer esta plática, esta charla, porque en realidad, pues estamos platicando, ¿no? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, que no compartíamos y encantado de todo esto. Entonces yo dije, escuché por ahí de los primeros capítulos donde, bueno, le decías a la invitada en ese momento, si esto no despega va a quedar grabado, ¿no? Para que lo puedas enseñar a tu familia y eso, ¿no? Siento que en mi vida personal siempre he sido muy cerrado, ¿no? La mayoría de la gente me tiene un concepto mío como una persona fría, soy muy sincero, trato de ser muy objetivo en la mayoría de las cosas que hago, ¿no? Entonces, es importante porque, pues espero que mi familia vea esto, ¿no? Definitivamente. Y, ¿sabes? Me pareció una muy bonita forma de compartirles algo que tal vez nunca he podido decirles directamente, ¿no? Nunca lo he podido platicar, pero yo siento que ¿por qué oncología? Es que la vida me llevó a la oncología, ¿no? En mi adolescencia, pues una familiar muy allegada a mí, mi abuelita, prácticamente yo crecí con mi abuelita, ¿no? Mis papás están divorciados, ¿no? A los dos le agradezco todo lo que me han podido dar, porque me han dado lo que han podido y hasta más, ¿no? Eso no me queda la menor duda y cada vez voy entendiendo el gran ejemplo de personas que son mi mamá y mi papá. Para mí es lo principal, ¿no? Pero pues ellos tenían que trabajar. Había alguien más que sacó un trabajo impresionante, ¿no? Mi abuelita es mamá de mi mamá. Entonces, pues desafortunadamente ella falleció por cáncer de mama. Yo estaba en la adolescencia, ¿no? Entonces me tocó ver, vivir y experimentar muchas cosas que sé que la mayoría de mis pacientes experimentan, ¿no? Y hay cosas que me han dejado marcado, ¿no? Y me gustaría, después de todo que, que decías que las actualizaciones y demás, cuando fui a la entrevista para oncología, que tú aplicabas para derivar, un examen, una entrevista, y la titular en ese momento es una oncóloga que yo admiro y respeto mucho, ¿no? La verdad, me enseñó a ver la oncología varios puntitos muy finos, muy finos, y por eso se lo agradezco bastante, ¿no? Es una persona que yo admiro mucho en muchos aspectos, pero me acuerdo que me dijo, ser oncólogo es ser un atleta de alto rendimiento. ¿Vas a poder con eso? Y en mi mente dije, ay, o sea, ese comentario que, ¿no? O sea, un atleta de alto rendimiento. Y me dijo, o sea, ser oncólogo te exige físicamente demasiado. Te exige emocionalmente demasiado. Y te exige intelectualmente, científicamente, demasiado. Y si no vas a poder con eso, sabes que mejor ni lo hagas. Porque, nuevamente, son palabras que en ese momento uno no entiende. Uno no, pero yo traía otra parte, ¿no? Yo, a mi abuelita le diagnosticaron cáncer de mama. En realidad, en ese momento, pues yo no era médico. Yo estoy hablando que yo tenía 14, 13 años, tal vez, cuando le hicieron el diagnóstico. Una etapa avanzada, porque recuerdo en aquel entonces que traía inversión del pezón, ya traía deformada la mama, lo de siempre, ¿no? ¿Por qué no dijiste? ¿Qué estaba pasando esto? Hubiéramos hecho esto antes. Pues el pudor de una señora de 50, 60 años, ¿no? Que creció en otra época, que vivía otras cosas, que tenía otra mentalidad y pues desafortunadamente ya estaba con el problema encima, ¿no?
Recuerdo, la operaron, tuvo quimioterapia, ¿no? Tuvo radioterapia. Todo ese proceso fue muy difícil, ¿no? Fue difícil personal y familiarmente, porque en ese momento tú ya sabías en qué iba a terminar, ¿no? Porque es a lo que te exponían. Tú ya sabías, en ese momento yo fui ese familiar que dijo, cáncer es igual a muerte, ¿no? Entonces, obviamente yo vi cómo cambió la vida de mi mamá, la vida de mis tíos, la vida de mis hermanos, cómo estaba cambiando mi vida y cómo, pues, la gente tenía que seguir trabajando, la gente tenía que seguir generando dinero, ¿no? Teníamos que seguir viviendo, teníamos que seguir yendo a la escuela, teníamos que seguir con nuestra vida, ¿no? Y darnos la oportunidad de apoyar a alguien que ahora necesitaba de nuestro apoyo, ¿no? Que muchas veces cuando éramos pequeños nos cuidó, nos alimentó, se preocupó por nosotros, tocaba regresarle ese favor, ¿no? Entonces, recuerdo que cursó pues hospitalizaciones, ¿no? Me tocó fingir que era mayor de edad. Afortunadamente me veo más grande de la edad que tengo, ¿no? En ese momento era afortunadamente, ahorita es desafortunadamente, ¿no? Pero en ese entonces afortunadamente me veía más grande y me tocó también estar en un hospital, esperar la visita del médico, ¿no? ¿Hasta qué horas va a pasar el médico? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te lo va a decir? ¿No? Cómo era eterno estar ahí en el hospital junto a tu familiar y que el familiar te dijera que tiene dolor, que se siente mal, que está cansado, que tiene náuseas, que ya se quiere ir a su casa. O sea, yo estuve de esa parte, yo estuve de ese lado también y entiendo lo que es que un paciente te espere en la cama, esperar a que pases visita, esperar a que tal vez tengas que ver el número de pacientes que tengas que ver, pero hay un familiar y hay un paciente esperándote en piso a que le pases visita, sea Navidad, sea Año Nuevo, sea lo que es una persona. Y eso es, yo lo vi siendo familiar, ¿no? Vi como paciente, vi lo difícil que fue para mi abuelita el, el que le amputaran la mama, ¿no? Que es un impacto psicológico que afortunadamente ha ido cambiando y cada vez tiene menos estigma, ¿no? Pero te estoy hablando que pues tal vez en las entradas de los 2000, no, sí, como casi 2010 por ahí, no menos. A ver, estoy como, Sí, ya, sí, yo también. las fechas, ¿no? Eh, pues era más estigmatizado ver a una persona con un turbante para quimioterapia, que le amputaron su mama, ¿no? Eh, el expediente, no lo recuerdo, no lo logro hilar, pero me imagino que tuvo varios primarios, ¿no? Porque no solo fue el de mama, después tuvo colon, tuvo un segundo primario en colon, le hicieron colostomía paliativa, se tuvo que aislar, ¿no? Se aislaba, mi abuelita ya no salía a ningún lado, porque decía que olía, porque se manchaba, como socialmente se veía afectada, se veía mermando. Una señora que creo que todos la teníamos como un concepto, como una señora muy dura, ¿no? Era una señora muy recta, que siempre buscaba una forma de salirse con la suya, de salir adelante, pero esa persona iba perdiendo poco a poco su esencia, poco a poco iba cambiando, ¿no? Entonces, recuerdo, hubo una vez que me, que me tocó acompañarla al doctor, ¿no? Me tocó acompañar al oncólogo reconocido aquí en la consulta institucional. Y recuerdo que entramos a la consulta. Para este entonces, dentro de todo el historial clínico de mi abuelita, pues yo ya estaba en la preparatoria, yo estaba en análisis clínicos. Tú vas para allá y tú te encargabas de ayudarle a limpiar la colostomía, a ayudarle porque empezó a necesitar oxígeno, necesitar cuidados, ¿no? Y pues yo recuerdo ir a la escuela y tener que regresar a cuidar a mi abuelita, ¿no? Entonces, recuerdo que la acompañé esa vez a la consulta y le habían tomado una biopsia de una endoscopía, ¿no? Porque mi abuelita dejó de comer, ya no comía, ya no comía, ya no comía, ya no tenía hambre, sentía que se le atoraba todo. Entonces le hicieron endoscopía, aparentemente detectaron una lesión tumoral en el estómago, tomaron una biopsia
Y recuerdo que llegué y estaba con ella y esas cosas, los pacientes llegan con una presión tan grande que a veces en vez de, pues no se van a preocupar por saludarte, ¿no? Por decirte tal vez, buenas tardes, buenos días, doctor, ¿cómo está? No, no, o sea, ellos van a una incertidumbre tan grande, ¿no? Entonces recuerdo que eh, vio la computadora, o sí, y le dijo, no, no señora, pues tiene cáncer. Que yo me quedé así como que, güey, wow. O sea, y dijo, señora, ya deje de buscarle, le dijo. O sea, ¿que no se ha dado cuenta que cada vez que le busque va a ser cáncer? O sea, ya deje de buscarle. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y ahorita empezó a llorar. Doctor, pero es que como me dice que tiene cáncer, pues si tengo cáncer en otro lado, en otro lado. Sí, señora, pues es que usted tiene cáncer en todos lados. Ya deje de buscar. Ya deje de buscar porque entre más busque, más va a encontrar. Yo recuerdo que en ese momento quedé, wow, impactado. Dije, aguanta, ¿qué se supone que está pasando aquí? ¿Que no se supone que deberías de ofrecer algo distinto a solamente, señora, deje de estar buscando? ¿No? Entiendo, porque ahora estoy del otro lado y sé que formar vínculos es una espada de doble filo, ¿no? Sí, entiendo completamente esto, pero recuerdo que ese día dije, güey, yo puedo hacer mejor tu trabajo. Yo puedo hacer, yo puedo hacer ese trabajo mejor que tú. Y yo quiero hacer ese trabajo mejor que tú, ¿no? Obviamente, esa percepción estaba llena de ira, ¿no? Estaba llena de sentimientos negativos porque yo era el familiar. Yo era ese familiar que entró a un duelo porque dije, en verdad voy a perder a mi abuelita, ¿no? En verdad esto ya no tiene remedio. Esto va para el lado que nadie quisiera, ¿no? Entonces, siento que de ahí fue un cambio radical en donde sí quiero hacerlo, pero quiero hacerlo porque ahora en mis pacientes, ¿no? Me veo reflejado a mí, veo reflejado a mi mamá, a mi familia, porque tuve la fortuna de haber pasado primero como familiar, de verlo de primera mano antes de dar este tipo de atención, este tipo de charlas, ¿no? Creo que eso es lo que definió como tal que dijera, va, voy a ser oncólogo. Mi abuelita, cuando tuve una oportunidad de platicar con ella antes de que falleciera, y ella me lo dijo, o sea, yo no quiero que seas médico. No, me dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero uno a veces no entiende, ¿no? Y el compromiso personal, y sé que después, más adelante, hubo varios pacientes que me han marcado, ¿no? Que me ha dado una enseñanza. No puedo decir que todo ha sido bueno, ¿no? Hay cosas malas. Definitivamente ahora entiendo ese, eso que me dijo la doctora, ¿no? Es un atleta de alto rendimiento, te exige demasiado en muchos sentidos, ¿no? Que definitivamente es algo extenuante, es algo eh, difícil, pero muy bonito, porque el paciente oncológico es sumamente agradecido, ¿no? El paciente oncológico busca cualquier cosa para llenarse de esperanza, para sacarlo adelante, ¿no? Los pacientes van a buscar los medios, todas las formas, van a agotar todos los recursos, ¿no? Y lo menos que a veces necesitan es escuchar algo tan, no hay nada más, ¿no? Y no es que trates de alimentar una esperanza que no tiene, ¿no? Hay formas, hay formas, ¿no? Hay formas de canalizarlo donde la esperanza tal vez está en quitarle su dolor. Las formas están tal vez en solucionar otras maneras, ¿no? Solucionar otros problemas, cerrar ciclos, ¿no? De que tengan esa oportunidad de hablar, de platicar,
de decirse lo que se tienen que decir, ¿no? Creo que eso es lo más bonito de la oncología, que son personas que vas a que esa persona, sin querer, me dejó marcado de por vida, ¿no? Y siento que yo puedo ser ese médico que va a dejar de marcado de por vida a pacientes y a familiares, ¿no? Y definitivamente estoy convencido que me gustaría ser la otra contraparte, no el que alguien diga, yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor que tú. Y qué bueno, ¿no? Porque necesitamos muchos oncólogos, necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien, ¿no? O sea, conozco muchos oncólogos muy buenos. No, pero tengo muchos colegas. Sí lo estás haciendo muy bien. Espero que sí, porque pues es algo personal, ¿no? Que trato de hacerlo de la mejor manera, porque nunca se me va a olvidar el verdadero motivo por el cual estoy ahí. Estoy agradecido con todos los que me han apoyado, familias, amigos, ¿no? Demasiado, pero definitivamente siento que ese vínculo, esa conexión, nunca fue más fuerte como cuando es en ese momento, ¿no? Definitivamente sé que he sido el malo en algunas situaciones, ¿no? Pero hoy entiendo que mucho tiene que ver con ese proceso del familiar, ¿no? Que dar una mala noticia hay protocolos completos de cómo dar una mala noticia. Desafortunadamente en la residencia a veces no se toman el tiempo de podértelo explicar, ¿no? Y si tú como profesional quieres no tener un mal impacto en eso, necesitas investigarlo, necesitas revisarlo, porque pues esto es del día a día, ¿no? Es malas noticias comúnmente, pero es saber cómo dar esas malas noticias, saber cómo puedes transmitir algo bueno dentro de lo malo, ¿no? Y definitivamente, pues creo que eso, hay cosas que me han dejado marcado de por vida y la oncología me ha dejado marcado de por vida, ¿no? Tanto antes de como después de, y pues quién sabe qué me vaya a deparar. Mucho éxito. De la oncología. Yo lo veo venir. Apenas llevas un año en Tijuana, tu nombre ya se está escuchando en las recomendaciones. Espero que sí. Y el hecho de que hayas tenido esta apertura también, que la gente se permita conocer el otro lado. Claro, ¿no? Ayuda bastante y me sacaste una lagrimita con la historia, pero también habla de que eres muy resiliente y yo creo que tu abuelita va a estar bien orgullosa. Espero y que toda sí. Tu familia. Espero que sí. Para cerrar, una pregunta más del público comediante no puede faltar. Que porque un cáncer no se lleva bien con un Géminis. Okay. Pregunta. No, pues es que mira, básicamente hay bastante evidencia científica, ¿no? Respecto a que las personas de signo zodiacal Géminis y por ahí uno que otro Virgo, por ahí Aries, no sé, pues son de mal pronóstico, ¿no? Son factores de mal pronóstico. Entonces, pues si van a nacer y arriesgarse a riesgo de que tienen de desarrollar cáncer, nada más hay que cuidar que no nacer en esos signos, ¿no? en esas fechas. En esas fechas. Ay, Dios mío. Bueno, es un temazo los signos, pero para otro episodio. Y, doctor, ¿nos quiere compartir sus datos o los dejamos anclados? Dejamos aquí, ¿no? Los dejamos anclados. Ahí, por ahí van a estar. Perfecto. Para números consulta. De contacto y redes sociales, que de hecho vamos iniciando. No tengo mucho en las cuestiones de las redes sociales. Soy medio introvertido, no hablo mucho. ¿A poco? Entonces, ahí van a estar. Espero empezar a compartir un poco de contenido informativo, educativo. ¿no? Me gustaría que informar, ¿no? Sí. Yo siempre trato de informar porque el paciente informado toma mejores decisiones. Totalmente. Doctor, ¿algo más que desea agregar? No, pues te agradezco el rato, esta plática, ¿no? Te digo, me ayudó bastante a hacer introspección, ver cosas positivas, cosas negativas, cosas que puedo cambiar, áreas de oportunidad y salir del área de confort, ¿no? O sea, es salir de tu área en la cual te sientes seguro, ¿no? Pero que siempre es bueno, siempre es enriquecedor
y siempre hay algo bueno en todo esto, ¿no? Claro que sí, se me hace como medio surrealista recordarnos en los tiempos de escuela, así haciendo los semestrales, sí, viéndonos la cara, ¿qué onda? Y mírenos, hoy no, aquí. pues espero que haya más oportunidad de convivir, de platicar, de conversar, ¿no? Hay muchas anécdotas por ahí que podríamos platicar y pues te auguro un éxito completo, te deseo lo mejor, ¿no? Muchas gracias. Espero que todos tus proyectos, si mi amigo triunfa, yo triunfo. Entonces, me da mucho gusto y en verdad te deseo de todo corazón que todo esto salga y llegue hasta donde tú quieras. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.